micro. Muchas gracias. Ahora sí. Sí, hoy sí, ya vi. Si se desconecta o logra ver, sí porque a veces yo pierdo me Sí, avisan. sí, sí, Gracias, avisen cuando vean esas cosas hoy. gracias. Repitiendo, de nada, ya sabe, repitiendo. Cuando hay un, un caso de 3 conductos en un premolar, ya sea primero o segundo premolar superior, el caso se va a encontrar como que si fuera una muela primera molar superior, con 2 conductos por bucal y uno por palatino. Ahora, hacer el trabajo biomecánico se vuelve un reto. Eh, hay que tener mucha destreza para irlo haciendo. Yo tengo una forma de hacer, es que cuando me llegan, lo primero que hago es que hago el conducto mesio vestibular. Lo termino, sigo con el conducto disto vestibular porque son los dos más difíciles. Y por último, hago el conducto palatino. Pero no, nunca instrumento los 3 al mismo tiempo. Voy uno por uno para no equivocarme y aprenderme bien dónde es que está la referencia de localización del conducto para ya no equivocarme a la hora del sellado. Y a la hora del sellado, voy sellando uno por uno. Hago la conometría y luego sello el mesio bucal, lo corto, sello el disto bucal, lo corto, porque si no, no va a haber espacio. Y sello el palatino y lo corto. ¿Entendieron? ¿Cómo es la cinemática? Sí, doctor. Una de las ventajas de los cementos, Mm, eh, Doctor, ajá, pero en caso solo tuviese dos conductos, el vestibular y el palatino, ¿los trabaja siempre individual o los va trabajando los no, dos en la puede conjunto? los puede trabajar en conjunto, puede sellar uno primero, si quiere lo corta, luego cierra el otro y lo corta, como usted quiera. Es que mire, la neurofunción cerebral no en todos es la misma. Hay unos alumnos que lo hacen con una gran facilidad los dos al mismo tiempo. Y hay otros que primero cortan uno, lo sellan, lo cortan y luego hacen el otro y lo cortan. La gran ventaja que tenemos ahora es que los cementos biocerámicos son de cono único. Usted los hace con cono único y el índice de éxito es igualito que la mejor técnica de sellado que ustedes puedan tener, porque tienen una propiedad que se llama la propiedad hidráulica. ¿Qué quiere decir? Que ellos se expanden y se adhieren en todo el sistema de conductos, se escurren muy bien. Entonces, abarcan todo el interior del conducto sellando y facilitando el sellado final de nuestro caso. Ahora, cuando yo quiero y lo amerita, yo complemento con una técnica de compactación lateral, que la puedo hacer con la Endopen, con calor o sin el calor, ¿verdad? La puedo hacer simplemente en frío con el compactador lateral que venden en el mercado. ¿Quedó? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Sí, Bueno, entonces esa es la forma de sellar un conducto de 3 conductos, porque si ustedes tratan de sellar los 3 al mismo tiempo, se van a volver locos. No, ya no van a saber ni en qué canal están, ¿entienden? Uno por uno es más fácil que hacerlos todos al mismo tiempo. Esa es la conclusión. Bueno, el segundo molar, como pueden ver, tiene una alta incidencia de un conducto. Miren, el 53%.
y de 2 conductos el 46%. Yo me atrevería a decir que aquí en El Salvador andamos por el 70. 70 de un conducto y un 30% de 2. Por ahí andamos. Bueno. También en los premolares superiores podemos encontrar diferentes posicionamientos de los conductos. Dependiendo de la anchura de la corona clínica, en el sentido bucopalatino, coronas que son más estrechas tienden a tener los conductos más juntos. Coronas que son más amplias tienden a tener los conductos separados. Por eso, antes de iniciar cualquier endodoncia, ustedes tienen que hacer la inspección visual del tamaño de la corona clínica. Me prometen que no se les olvida esto, porque a la mayoría se les olvida. Yo tengo un asistente que tiene microdientes y miren, hacerle los premolares a ese asistente. No, hombre, si eso era un tratado de acceso, del acceso cavitario, era un tratado. Era tan pequeñito y tan juntos los conductos que prácticamente estaban a 0.5 milímetros uno del otro. Esos son casos que ponen a prueba cualquier clínica. Por eso es que yo les digo que siempre tienen que ver la anchura en el sentido en el sentido bucopalatino y también en el sentido mesio-distal, ¿verdad? Si hay una corona demasiado pequeña en el sentido mesio-distal, lo más probable es que esos conductos van a ser acintados. O sea, no van a ser ovalados ni van a ser redondos, sino que van a ser en forma elíptica. Esos conductos se instrumentan con mucho ultrasonido para que pueda trabajar en todas las reentrancias y sinuosidades que hay en el interior de esos conductos. Tienden a ser un poco más distorsionadores y más difíciles de limpiar que los que están en una anchura y en un tamaño mayor. ¿Entendieron eso? Doctor, usted dijo que cuando una corona es más estrecha, los conductos son más cerca. Sí, casi siempre. Ok, Y ahí es donde la mayoría se da en la torta, como decimos, porque se van demasiado, fíjense en los errores, se van demasiado hacia la base de la cúspide bucal y el canal bucal casi se encuentra en el surco central, como este ejemplo que está aquí, miren. O se van demasiado hacia palatina y luego se vienen a encontrarlo en el centro, el canal palatino, y no encuentran el bucal porque lo andan buscando en la base bucal y estaba cerquita. Miren, estos casos les meten una goleada a uno. Por eso es bien importante trabajar con microscopio, porque al trabajar con microscopio el campo visual se va a aumentar significativamente y estas cosas las vamos a poder visualizar más fácilmente. ¿Se dan cuenta? ¿Entendieron por qué? sí, doctor. Sí. Qué bien, qué bien. Bueno, vamos a seguir. Miren lo que en las tomografías pueden salir. Ahora hay un programa que se llama endoplaning que si usted le pide al centro
al centro de imagenología que le haga un estudio en planing. No todos lo tienen, pero algunos sí lo tienen. Ya le da la conformación interna del conducto, como este tipo, le manda el diente girando en todas las paredes y usted va a saber en qué paredes va a trabajar más y en qué paredes va a trabajar menos, porque le va a dar todos los datos que ustedes van a necesitar. Entonces, las endodoncias se vuelven mucho más seguras de esa forma. También con el uso del láser, ustedes ya no necesitan instrumentar sobremanera un conducto. Por ejemplo, ustedes pueden llegar con un láser a un 30 en los premolares. No necesitan llegar a un 35 y un 40, porque el láser es tan efectivo eliminando todas las bacterias del sistema de conductos que usted va a preservar dentina y la estructura dental va a quedar mucho más fuerte y va a poder resistir y ser más longeva con el tiempo. ¿Entendieron eso? Sí, Hoy tenemos una tecnología increíble, todas las cosas que están saliendo. Yo estoy trabajando ahorita con el láser LIP Leonardo y con este compramos un compuesto que se llama indocianina verde, que es una jeringuita con un líquido especial. Ese líquido se pone en el interior del conducto y luego se activa el láser. Y con eso se elimina el 100% de las bacterias. Prácticamente tiene asegurado ahí eh, la situación del éxito a largo plazo. Siempre y cuando no se fracture, no se filtre saliva, no queden defectos de blindaje cameral, porque ahora a eso se le llama el blindaje cameral. Ese término en endodoncia se ha hecho muy común, por favor aprendan. Cuando yo termino una endodoncia, lo ideal es que esa endodoncia tenga un blindaje cameral, que puede consistir en la colocación de una espiga y una resina, o puede consistir en la colocación de una resina nada más, pero ya me queda completamente hermético el caso y la contaminación que se puede llegar a dar es casi nula. Por lo tanto, la durabilidad de ese diente va a ser mucho mayor. ¿Entendieron esto? Los quiero posicionar en la tecnología actualizada, porque eso es lo que tenemos ya, lo que estamos usando ya, no es lo que vamos a usar dentro de 2 años, no, esta tecnología se está usando ya. ¿Entendieron? sí. Bueno, tanto que yo casi ya no ocupo hidróxido de calcio, porque ya no lo necesito ocupar, a no ser en ciertos casos que me convenga, pero ya no lo necesito ocupar. Ya estamos dándole un giro muy bueno a la endodoncia. Estamos llegando al punto donde los materiales avanzados, inteligentes, eh, biológicos, ya vienen con mejoras increíbles, tanto en cementos selladores como en protectores pulpares y todos los que se van a usar cuando hay una exposición pulpar. O los que se van a usar cuando necesitamos colocar un plug apical también, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, si no hay, pasemos. Vamos a hablar acerca del segundo premolar superior. La misma regla se aplica. En el segundo molar superior, cuando hay un solo conducto, el conducto va a tender a tener esta conformación, miren, todo el conducto. Y por lo general, ya va a ser redondo, circular en el foramen. Se va a ir transformando hasta llegar a ser redondo, circular en el foramen. Otras veces van a ser conformaciones que comienzan así,
luego se separan y luego terminan en un único conducto. Pero todas esas variables son bien importantes conocerlas para poder hacer la limpieza de acuerdo a la anatomía que tengamos. Si yo tengo un conducto que es elíptico, ese conducto yo lo voy a tener que trabajar con el ultra X, ¿verdad? Que es el ultrasonido, porque el ultrasonido me va a garantizar que todas estas áreas que no voy a poder entrar tan fácilmente con el motor, me las va a limpiar y los irrigantes van a llegar con más facilidad. Por eso es que en todas las endodoncias yo debo de usar el sistema mecanizado agregado a todos los sistemas ultrasónicos que hay. Y también, si yo tengo el láser, agregado a la ablación láser que se da en los conductos. Ablación quiere decir un calor prácticamente con una especie de implosión interna que dura milisegundos, pero que elimina todo. Que elimina todo. Así funciona el láser. ¿Alguna pregunta? Bueno. Aquí tenemos un caso, miren, de segundo premolar. ¿Es malo ultrapasar material? Generalmente no sucede nada, porque cuando los materiales se ultrapasan, todos estos cementos que están saliendo actualmente en el mercado han pasado por unas normas internacionales de seguridad y hacen cultivos de fibroblastos, le colocan ese cemento y determinan si el cemento es irritante según las células fibroblásticas, cómo se comportan. Les revisan si son cancerígenos, les revisan cómo actúan a nivel de tejidos subcutáneos de ratones para asemejar los tejidos periapicales que nosotros tenemos. Entonces, todas las respuestas deben de ser respuestas sumamente biológicas, no agresivas. Por eso la mayoría de cementos actuales que hay en el mercado, cuando se sobrepasan, no provocan mayor dolor, a no ser que sea demasiado el cemento que pasa y por compresión de problema. Ah, pero mire, doctor, yo he conocido algunos casos que cuando se ha extravasado duele mucho. No es el problema, no son los cementos. En el 99% de los casos, lo que va a provocar ese dolor es mi falla en la instrumentación del caso. Yo sobrepasé o extravasé microorganismos a la zona periapical. Las bacterias anaeróbicas estrictas lo que hacen es que van a activar los sistemas de mediación celular y estos sistemas son todos los sistemas que activan el aparato inmunológico, son sustancias mediadoras del dolor, como la metionílisis, ¿cómo es que se llama este, hombre? La sustancia de reacción, ya me voy a acordar, sustancia de reacción lenta, prostaglandina, serotonina, histamina, ¿verdad? Estos mismos compuestos son los que activan las picadas de serpientes. Cuando a uno lo pica una serpiente, se activan estas sustancias mediadoras químicas del dolor y van a activar todos estos mediadores, se van a disparar, van a provocar una vasodilatación y un gran dolor, ¿verdad? Porque van a dar una respuesta de hipersensibilidad inmediata y tardía al mismo tiempo. Entonces, la bradicinina, cuando analizan los venenos de serpientes, de arañas, casi todos tienen bradicinina, fíjense.
Y esta bradicinina lo que hace es que aumenta el dolor. Entonces, cuando hay un dolor asociado con extravasamiento de cemento, por lo general no es el cemento, es porque yo extravasé bacterias a la zona periapical. Y muchas veces el organismo se va a tardar semanas en neutralizar esto y a veces hasta meses. Por eso hay algunos pacientes que los pasan persiguiendo, no tienen alguno que los persigue. ¿O no? Cuéntenme. No, gracias a Dios, no. Vaya. Entonces, eso quiere decir que está haciendo la neutralización del contenido tóxico necrótico muy bien. Cuando uno hace esa neutralización y la hace muy bien, entonces por lo general no van a tener ustedes problemas van a ser bien silenciosos los operatorios. Por eso ahora ustedes le preguntan a los pacientes que se les hace endodoncia bajo técnicas bien estrictas de limpieza y les van a decir que casi no han sentido molestia. ¿Por qué? Porque se ha avanzado mucho en el control de la infección. Así de sencillo. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? No, doctor. Entonces, ¿qué van a hacer si les regresa un paciente con mucho dolor? Lo normal es que ese dolor clásico se quite entre los 3 y los 6 días. Cuando ya pasa de 6 días, es porque el ultrapase que tuvieron de material rebasó al aparato inmunológico también, porque es demasiado el antígeno que provocó. Entonces se va a tardar más, va a ser más demorado en pasar por ese evento. Por eso algunos pacientes le dicen a uno, mire doctor, yo fui donde tal, y todavía algunos le dicen los nombres a uno, donde tal doctor o donde tal doctora, y mire doctor, literalmente yo pasé, mire, todo un año me dolía esto hasta que me dejó de doler. Ahí de vez en cuando les va a llegar un caso de esos, pero eso es debido a todos estos factores que les acabo de mencionar. Por eso tenemos que tener mano de gato para trabajar. Ser bien, la endodoncia no es de agarrarla bruscamente, hoy. Cuanto más primorosos somos, más cariñosos, como cuando ustedes andaban de novio, ¿verdad? Inicialmente, no como los que ya están casados de 20, 30 años que los avientan por la ventana. Eh, Me gusta hacer chistes, pero lo malo es que no les veo la cara. Bueno, Pero y no no los oigo, reímos, doctor. pues No sí, tan risa. ni los oigo cuando se ríen. ¿Va? Entonces, esto hay que tratarlo con cariño, con suavidad. Cuando yo voy a hacer endodoncia, yo no puedo trabajar a la carrera. Si yo tengo una lista de pacientes allá afuera, yo tengo que programarme de tal manera que yo me tome mi tiempo. Aquí, entre más estrés de trabajo hay, más errores se cometen. Por eso es que la endodoncia tiene que hacerse con los tiempos correctos y estipulados. ¿Entendieron? Si yo no lo puedo hacer completo, porque se me han acumulado algunos recibos de luz, de agua, de pago de materiales y todo, y yo necesito avanzar, mejor vaya despacio porque va a ir más seguro. ¿Entendió lo que le digo? Vaya despacio y vaya comedido y haciendo las cosas suavemente, como dice la canción. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, yo tengo una. Según lo que usted está explicando, que estas piezas, muchas, por los factores que usted mencionó, que quedan con molestias, con dolor, incluso mencionaba en la clase anterior que a veces pasaban una semana, 15 días. ¿Cuánto tiempo es necesario
para poder restaurar esa pieza, tomando en cuenta que a veces hay pacientes que vienen de fuera y es muy poco tiempo que ellos tienen, pues. No, pero los pacientes de afuera les van a decir, le va a decir a usted que está sensible. Todo paciente que queda sensible y usted le tiene que hacer la rehabilitación, usted mejor déjelo en una micro infraoclusión, hoy, Ok, sí. porque si no lo Correcto. deja en una micro infraoclusión, le va a doler más y más si Va le a doler queda más. alto. Hoy, Exacto. Gracias, tiene que doctor. ser bien cuidadoso en hacer eso. Ya en un paciente que se va para Estados Unidos y que le dice, mire doctora, fíjese que me está doliendo, no puedo ni topar, hágalo doctor, es mejor hacer. Hoy, Ok, perfecto. Gracias. sí. Otra forma sería de aplicarle una diclosona en dosis única. Doctor, ¿Cómo? ¿Quién habló doctor, ahí? una consulta. Y en este Sí, caso, Andrea Lorenzana. sí, Andrea. Hola. Sí, aquí la oigo, dígame. Ah, una consulta. En este caso, por ejemplo, que el paciente manifiesta que presenta bastante molestia, entonces solamente se estaría tratando con terapia analgésica, o cuál Exacto. sería el protocolo a seguir en ese caso. Muy buena pregunta y gracias por habérmela hecho. La Organización Mundial de la Salud está bien preocupado con los dentistas. Somos de los que más abusamos de antibióticos. Entonces, se sugiere que mientras el paciente no tenga enfermedad sistémica grave, presencia de acceso, o sea, literalmente el acceso, no dolor, debe de tener acceso, o sea, se levantó como que si fuera Kiko, doctora, y tiene un hematoma bien localizado en el diente, eso requiere antibiótico. Es más, el doctor Richard Walton dice, él hizo una investigación de más de 1000 accesos en Guatemala, en un pueblito de una etnia indígena, que no tenían nadie que les podía hacer tratamiento. Lo que él hacía cuando habían accesos, solo los observaba. O cuando trabajaba y se formaba un flare-ups, solo los observaba. Y todos se resolvían espontáneamente. Se inflamaban, se hacían enjuagues, se drenaban y ellos solitos retornaban a la normalidad. Lo que sucede en nuestra sociedad es que el dentista que no administra antibiótico, que no prescribe un antibiótico, es un dentista muy malo. Entonces lo catalogan según da o no da antibiótico, porque dar antibiótico en una pulpitis irreversible es una gran falacia, ¿verdad? Eso no lo hace un especialista. Por ejemplo, le hablo a un paciente que está con mucho dolor al frío. No se le receta, no se le receta antibiótico. ¿Por qué no? Porque en una pulpitis irreversible, la contaminación es muy superficial. No ha tenido tiempo de anidar en todo el sistema de conductos esa bacteria. Por lo tanto, dar un antibiótico de entrada no es conveniente, a no ser que el paciente de veras tenga un problema sistémico. Pacientes diabéticos no controlados, pacientes que están usando corticosteroides. Los corticosteroides son un arma en esos pacientes que lo usan de forma de rutina, como los pacientes reumatoideos o los pacientes que tienen problemas inmunológicos. En esos pacientes ustedes, si se les está aplicando corticosteroides, tienen que trabajar con antibiótico y bajo la autorización del médico que está tratando a este paciente. Porque un paciente de estos tiene
las defensas inmunosuprimidas. Se nos puede hasta morir. Es una de las situaciones que más cuidado debemos de tomar en nuestra clínica, en estos pacientes que están siendo tratados con inmunosupresores. ¿Entendieron? Sí, doctor. Doctor, iba a mencionar lo de la diclosona como Sí, analgésico. la diclosona cuando ustedes tienen dolor, pero lo ideal, miren, lo ideal, cuando ustedes saben que un paciente se va a ir a los Estados Unidos y le van a trabajar, lo ideal es que ustedes le den una diclosona, le administren una diclosona o se la manden a poner como ustedes quieren. Esa diclosona debe de ser administrada 1 hora antes del procedimiento, porque de esa forma va a intervenir en todas las vías de la inflamación. Va a llegar hasta la vía de los leucotrienos, porque la primera es la inflamación normal, luego viene la de la ciclooxigenasa, que es hasta donde llegan los AINES, pero la vía de los leucotrienos la alcanzan precisamente los corticosteroides. Entonces, en esos pacientes es una buena idea para evitarles aquella explosión inflamatoria que muchas veces puede haber, darles un inmunosupresor, ¿verdad? Como el que les estoy diciendo. 1 hora, una hora antes, una diclosona. Es una buena conducta. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Eso digo respecto a las pulpitis irreversibles. Sí, en las pulpitis irreversibles pueden usar la diclosona, como Correcto. también en los casos de necrosis con lesiones. También la pueden utilizar. En una sola dosis no va a comprometer las defensas del paciente. Solo tienen que tener cuidado ustedes cuando van a recetar corticosteroides con ciertos pacientes como los hipertensos o los Me pacientes imagino que que tienen más que problemas de glucosa. todas lesiones que no tienen un drenaje. Eh, es que ahí ya me estás hablando de un acceso, ¿verdad? Ah, Yo te estoy hablando evitando, previniendo. correcto. Sí, muy bien. Sí, Démosle. para prevenir te estoy hablando. Porque el paciente que viene y que se va para Estados Unidos es un paciente que ahí lo vas a tener, se va, ¿verdad? Y allá te va a ir bendiciendo en el avión, Claro. se va a ir acordando de uno, ¿va? Entonces la forma como podemos controlar esas situaciones es ayudándonos con una vía que me bloquee y me suprima las sustancias mediadoras químicas del dolor, o que por lo menos las atenúe, ¿verdad? Y siempre en esos pacientes uno se protege las espaldas. Comienza con la diclosona, luego puede, después de que pase el efecto de la diclosona, que es a las 8 horas, con el analgésico que ya lleva incluido, que es el diclofenaco, ya puedo pasar a un dexketoprofeno de 25 miligramos mezclado con un Tylenol cada 6 horas, ambos, y de una sola vez se receta un antibiótico y se le explica que el antibiótico solo lo va a emplear si se llega a inflamar y quedar como Kiko. Ustedes pueden hablarle de Kiko que todo mundo entiende, ¿verdad? Y cuando usted se palpa, le dice uno, si usted se palpa y usted siente una bola aquí adentro, usted comience a tomar el antibiótico. Eso es para evitar problemas, ¿verdad? Miren, en el Seguro Social tenían la costumbre, no sé si la siguen teniendo, de recetar Benzetacil o Desplacilina Plus, que lleva un tipo de penicilina. Y cuando llegan accedados los pacientes, eso le ponen para que no se mueran y los dejan ir. Cuando no hay tiempo, porque eso tengo entendido que es lo que hacen. Es una de las formas de, de prevenir, porque los accesos
No estoy diciendo que ustedes lo hagan. La forma correcta de tratar un absceso es quitando el foco infeccioso. ¿Y cómo se quita? Limpiando los conductos. Así de sencillo, y medicando. Esa es la forma correcta. ¿Ok? Ok, ¿Alguna doctor. alguna otra pregunta que tengan, clínica, de la que sea? No hay. Y si hay, acuérdense y me la hacen. Bueno, vamos a ver. Por eso hablé del extravasamiento de cemento. Miren, hay varias posiciones con respecto a los extravasamientos de cemento. Por ejemplo, hay un cemento sellador que se llama Seal Apex. ¿Todos conocen el Seal Apex? Sí, doctor. Contest. Va. Sí, doctor. Este cemento Seal Apex, el doctor Leonardo fue uno de los creadores del cemento, que fue mi profesor. La casa Kerr, allá por 1995, por ahí, 90 y ya hasta se me olvidó, pero por ahí andaba. Quiero ver, sacó el H+, luego el Silapex. No, el Silapex es allá por el año, sí, por el 95, por ahí. Sacó este cemento y una de las cosas lindas que me gusta a mí del Silapex es que si usted tiene un extra base de cemento como de este tipo, a los 3 meses usted ya no va a tener absolutamente nada. Yo les voy a traer todos los casos que tengo y eso me encanta. Pero eso no le va a pasar, por ejemplo, con el H+. Si ustedes extravasan con un cemento H+, el tipo de resina epóxica al cual pertenece el cemento H+, que es muy biológico, es muy silencioso, muy bueno. Lo único que no me gusta del H+ es que tiene paraformaldehído en su fórmula. Es pequeño, pero tiene. Y por eso muchos conferencistas a nivel mundial no les gusta y no lo recomiendan. Uno de ellos es el doctor Stephen Cohen, que es famosísimo, ¿verdad? El padre de la endodoncia actual. A él le hablan de H+ y él rápido te dice que no. Eso no sucede con el Silapex. No sucede con los cementos biocerámicos, los que han salido actualmente. Hoy hay infinidad de marcas de cementos de última generación. Por cierto, que va a venir el doctor Anderson y a todos los que se inscriban en ese congreso les vamos a regalar el Congreso de Brasil, que va a ser online con derecho a todas las entradas. Él va a hablar de clasificación de cementos, accidentes de todo tipo y vamos a tener tratamiento de dientes con ápices inmaduros. Y sería muy bueno si pueden ir a esa conferencia. Yo los animo. Oye, sé que es Doctor, una inversión, pero vale la pena. Va a ser en el mes de julio, 19 de julio en el Hotel Hilton. Doctor, ¿y ese día van a suspender esta clase? Por supuesto, Ah, pues sí, porque yo eso claro. por eso estaba Si dudando. tenemos una gran visita, es un conferencista. Él es conferencista, consultor de las compañías. Él es un investigador. Entonces sí vale la pena. Él es el director del posgrado de Brasil. Así que vamos a estar bien servidos. Excelente. Este cemento, el H+, si ustedes lo extravasan, yo le hice un incisivo central a mi madre, fíjense. Y hasta los 15 años nunca le dolió el extravasamiento en un central. Y hasta el día de su muerte nunca se reabsorbió. Y se quedó 15 años ese cemento extravasado. No es para, miren, cuando un colega extravasa cemento,
Eso en la parte de Estados Unidos, la mitad de los Estados Unidos lo hacen a propósito, los dentistas, los extravasan. Pero hay algunos que cuando ven un cemento extravasado, ¡oh, el escándalo! ¿Verdad? No hay por qué hacer escándalo. Cuando hay un extravasamiento de cemento y hay dolor, en el 99% de los casos es porque pasó bacteria. A eso nos reducimos. ¿Quedó bien claro eso? Sí, doctor, una Doctor consulta. Fernando Golper de Argentina, en su conferencia, lo dejó bien claro. Él estudió el dolor postoperatorio por muchos años. Él tiene actualmente casi 90. Era del mismo estilo de mi profesor y todavía vive diciendo lo mismo. Dígame, ¿qué me iba a decir? Ahorita, una consulta con respecto al hidróxido de calcio. A mí un proveedor me llegó a ofrecer uno que trae en su fórmula yodoformo. Ujú. Entonces quería saber su opinión, ¿Cómo se llama porque el producto? fíjese que se llama Cialcem, creo, pero trae el hidróxido de calcio más yodoformo. ¿A dónde lo hacen? Creo que es colombiano. Ujú. Miren, esa era la fórmula del doctor Maisto de Argentina, de los años 70. Y se ha quedado el problema que tiene el yodoformo es su empleo delicado en pacientes que son alérgicos al yodo. Y Okay. cuando lo extravasamos tiende a formar dolor. Hay un dolor que es autolimitante, dura unos 5 días, pero esos 5 días duele bastante y luego se quita, desaparece. Yo les incitaría mejor a que aprendan a hacer el hidróxido de calcio tal como me lo enseñó mi profesor, con propilenglicol, polvo, y se hace una mezcla y eso es lo que se pone en el interior del conducto y Eso lo vamos a funciona. hacer. Lo vamos a Sí, hacer en el laboratorio. yo le voy a enseñar a hacer el hidróxido de calcio. Ok, excelente. En el laboratorio vamos a aprenderlo hoy. Bueno, Y les voy a enseñar también cómo introducirlo en el conducto sin extravasar. bueno, Ahí andan asustando a la gente con un caso de hidróxido de calcio que se extravasó y que formó una destrucción tisular en la cara y deformó al paciente. Pero esos son casos excepcionales, 1 en 100 millones. Por eso es que hay que ocuparlo con responsabilidad, no dejarlo pasar del foramen. ¿Entendieron? sí, tengo entendido que es 2 milímetros antes del área de Sí, trabajo. sí, sí. Ujú. Y también el pedal, si va a utilizar un léntulo, el pedal tiene que pisarlo suavemente, no con violencia. No puede llegar a las 18,000 revoluciones por minuto, porque entonces lo estaría aventando todo hacia adentro. Yo cuando introduzco hidróxido de calcio, yo ligeramente aprieto el pedal de manera que lleve una velocidad pequeña para que controle perfectamente dónde va a quedar la pasta en el interior del conducto. ¿Entendió? Sí, doctor. Y así lo vamos a hacer en el laboratorio. Ustedes van a ver cómo yo le imprimo la presión que le imprimo al pedal. ¿Ok? Bueno, Bueno, entonces, hay cementos que son muy buenos, pero hay que conocerlos, cuáles son los que más nos convienen, por razones estéticas. Por ejemplo, el Silapex es estéticamente una maravilla, ¿va? Muy bonito, muy radiopaco, más bonito que la H+. Por ejemplo, hay otro que se llama cemento Alsil, que es de resina epóxica, es excelente cemento.
pero ninguno le gana a los cementos biocerámicos, porque estos son alcalinos, antibacterianos. Lo malo es que radiológicamente no son tan bonitos, ¿verdad? Les hace falta algo ahí, pero biológicamente son 10. Les vamos a dar una clase de cemento, oye, para explicarles bien cada uno y cuáles son las ventajas de usarlo y cuáles son las desventajas que tienen también. Bueno, Bueno, vamos a ver. Miren, aquí es donde yo veo en los premolares inferiores son uno de los dientes más difíciles de hacer. No, doctor, me van a decir ustedes, esos dientes son, pero fáciles, ¿verdad? No, no son fáciles. Los premolares inferiores lleven en cuenta que tienen una inclinación hacia lingual. Todos. Miren el primer premolar, la inclinación que tienen hacia lingual. Cuando yo pongo una grapa y un dique, yo pierdo la realidad espacial de estos dientes. Por eso, antes de empezar, sí es bueno colocar una sonda por bucal para ver realmente la inclinación que tiene. Algunos tienen más inclinación que otros. Y los que son más inclinados, yo debo de inclinar mi pieza de mano al mismo grado en que está la inclinación del diente. ¿Entendieron? Porque si yo entro de esta forma recta, voy a deformar la cámara. Miren, voy a destruir mucho tejido aquí, voy a debilitar esta pared. Si yo sigo la inclinación apropiadamente, yo voy a preservar mucho tejido circundante. ¿Se dieron cuenta? ¿Logran ver ahí mi cursor? sí, Sí, doctor. La pared que me queda en la periferia va a ser mucho más gruesa si yo hago esa inclinación. Entonces, en los incisivos inferiores, esas inclinaciones son bien importantes y deben de hacerse. Tanto en el primero como en el segundo premolar. Y en los premolares superiores también, pero la inclinación de los superiores es mucho menor. Y ahí no es tanto el problema. El problema es utilizar la fresa inadecuada para hacer el acceso. Ah, doctor, me han dicho algunos alumnos a mí, pero es que mire, yo trabajo rápido y con la fresa número 4, yo rápido quito todo el tejido y hago todo lo que tengo que hacer. Sí, es cierto, pero lo que pasa es que deformas toda la cámara pulpar. Cuando tú tomas la radiografía final, te das cuenta cómo has deformado todo. Y hay una gran diferencia entre utilizar la fresa 2 y utilizar la fresa 4. La gran diferencia es el tejido pericircunferencial que me va a quedar. Va a ser mucho más con la fresa 2 que con la fresa 4. ¿Entendieron? Sí, doctor. La alta velocidad es demasiado agresiva y mi ojo no es suficiente para poder controlar eso. Por eso la fresa 2 tiene una desventaja, que rápido pierde el filo. Si se dan cuenta ustedes, una fresa 2 dura menos de la mitad de lo que dura una fresa 4. Y hay algunos que son bien tacaños y no quieren usar dos fresas 2, porque hay accesos en que se necesita utilizar dos fresas número 2. Ahora, cuando uno va a trabajar con microscopio, tiene que trabajar con la de cuello largo, porque la cabeza de la pieza de mano le quita la visibilidad a uno. Entonces, cuando se trabaja con microscopio, todas las limas tienen que ser limas de cuello largo para poder ver bien lo que yo estoy haciendo. Se usa mucho inserto ultrasónico y los accesos quedan mucho más controlados y más conservados.
Por eso es que hay una gran fiebre a nivel mundial de microscopía. Lo que pasa es que ahora están costando 16,000, 20,000 dólares los microscopios. No están nada baratos. ¿Alguna pregunta que tengan? Pero si no están baratos, por lo menos hagan ustedes los accesos con la fresa número 2 y van a tener unos accesos bien decentes, bien bonitos. ¿Ok? Sí, Vaya, miren en este caso. Este paciente venía de Estados Unidos. Me llegó, había que hacerle la endodoncia. Noten ustedes la entrada, mire, con una fresa número 2 más la caries que tenía, que había que tratarla. Me quedó este excesito aquí que es sin importancia porque le van a hacer corona total. Entonces, se mandó rápido después del sellado. Pero son sellados que dejan las coronas, las dejan bien resistentes para que ni necesiten emplearse espigas. Porque la espiga lo que hace es que aumenta la retención del material restaurador, pero la espiga no va a aumentar la resistencia a la fractura. Simple y sencillamente es un agregado de donde se va a adherir mejor un cemento y va a haber mejor adherencia. Eso es todo. Eso es todo. No esperen mayor cosa. Este es otro. Mire, traía la corona desadaptada. Pero los que vienen de Estados Unidos siempre vienen a la carrera. Y todo lo quieren de un día para otro. Entonces ahí está, mire. Estas bolitas de aire que quedan aquí se pueden evitar colocando la primera porción. Debe de ser bien pequeña y con un explorador o con un compactador lateral removemos el material para que le demos chance de que esas bolitas se puedan deshacer y pueda salir ese oxígeno atrapado ahí. Y luego procedemos con la resina. En este caso me quedó esa gran bola ahí. Pero estos pacientes le sacan tanta carrera a uno que ni eso queda tiempo de corregirles. Pero bueno, ya le dije al referidor que lo repitiera y él me dijo que lo iba a repetir. Lo que yo quería era que fuera bien hermético, lo más hermético posible. Y eso sí lo conseguí. Pero se les dice que cuando van a abrir de nuevo el órgano dental tienen que hacerlo bajo aislamiento, ¿verdad? Porque en un cc de saliva tenemos más de 53 millones de bacterias. Por eso es que el uso de la clorhexidina previo al tratamiento de endodoncia es mandatorio para evitar esas situaciones. ¿Ok? ¿Algún comentario que tengan? Doctor, entonces Díganme. usted antes de intervenir a un paciente le indica clorhexidina por, no sé, Sí. por 2 semanas. No, 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 no. La clorhexidina es inmediatamente que se sienta en la clínica. A los 10 minutos tenemos el 99,97% de las bacterias que pueden provocar infección controladas, lo que nos permite un ambiente más aséptico. ¿Entendió? Me estaba hablando un colega, justamente ayer me habló y me dice, mire doctor, me acaban de remitir un paciente, era un señor, pero fíjese que este molar es un primer molar. Mire el sellado, cómo se lo dejaron. Se lo sellaron hace 7 días, pero ando un dolor. Ajá, le digo yo. ¿Y qué pensás hacer? Ya lo hice, doctor. Lo limpié y me vuelve a venir con dolor ahora. Ajá. Y entonces en el historial ya le preguntaste si usaron dique de goma y efectivamente no habían utilizado dique de goma.
Entonces le dije, bye, ese paciente ya está irritado de la zona apical. No utilicé ese hipoclorito porque en esos casos el hipoclorito se vuelve un irritante más. Y lo que menos quiero ahorita es que irrites. Me vas a lavar con EDTA y con suero únicamente. Y no me vas a utilizar ni hipoclorito ni clorexidina. Miren, santo remedio. A los 3 días le habló el paciente que ya no tenía ningún dolor. Y le selló hace 2 días y tampoco tuvo ningún dolor. En endodoncia no encuadren nada, nada está escrito. En endodoncia hay situaciones clínicas en las que yo tengo que ocupar la intuición y la inteligencia propia y verificar que hay casos en donde yo puedo hacer más mal que bien, queriendo hacer un bien, porque cualquiera diría, ¿va? En esos casos lo ideal es eliminar todas las bacterias que no. En esos casos lo ideal es limpiar, limpiar, limpiar sin irritar, porque ya está irritada la zona periapical y funcionó perfectamente. Esas son las cosas de la endodoncia, que ustedes las van a ir adquiriendo con la experiencia y con el tiempo. Uno va aprendiendo a conocer las reacciones orgánicas, cuándo me conviene utilizar un producto, cuándo no me conviene. Y todo eso se va aprendiendo a puro golpe en el camino y preguntándole a los que ya pasaron por ese camino. Es bien importante tener a alguien que lo aconseje a uno que ya sea de experiencia, porque nosotros no sabemos todo y los que ya vivieron ya tienen menos cosas que no han visto. Ya vieron la mayoría de casos. Entonces es más fácil que nos puedan dar una guía más adecuada. Si el profesional es buena gente, porque hay unos profesionales que son como asadores de cementerio, ¿va? Asadones de cementerio. El asadón de cementerio lleva tierra donde hay muerte, donde ya no hay vida, donde ya no generan. Y en la tierra hay que generar algo, porque el conocimiento no es de nosotros. Yo siempre he creído en esto. El conocimiento, dice la escritura en Proverbios, es de Dios. Y nadie es dueño del conocimiento. Por lo tanto, si nadie es dueño, ¿por qué no impartirlo? Solo les quería dejar esta pequeña reflexión, porque esto es ayudar al prójimo también. Cuando podemos hacer el bien, hagámoslo. Nada cuesta, nada cuesta. Dios hace salir el sol para todos. Todos tienen derecho a la salida del sol. Por lo tanto, no tengo por qué andarme escondiendo ni haciendo cosas que no se deben hacer. Dios bendice al dador y al alegre, al que da alegremente. Bueno, aquí tenemos una conformación de cómo quedan los incisivos, los premolares inferiores. El premolar inferior puede tener un conducto, 2 conductos y en algunos casos 3 conductos. Acabo de tener un caso de 3 conductos la semana pasada de un personaje bien famoso que la mayoría de ustedes lo conocen, pero yo no voy a revelar el nombre porque no viene al caso. Pero les quería contar a la mitad el chambre. Bueno, sigamos. ¿Alguna pregunta que tengan? Bueno, prefiero tocar en la siguiente clase los molares superiores e inferiores porque estos son los más delicados y lo vamos a dejar para para la clase que viene y voy a hablar con la doctora Carolina para que hagamos ya un laboratorio. ¿Alguien me puede buscar en qué día tenemos el laboratorio ahí, el primer laboratorio?
de accesos cavitarios. Es el 9 de mayo, doctor. Ahorita estamos en 26. Déjenme ver, 26. Sí, Yo creo, lo vamos a dejar para mayo. En la próxima clase vamos a tocar, vamos a finalizar lo de los accesos y vamos a dar otros temitas. Y luego en el 9 de mayo, que sería el que sigue, vamos a tener ya el primer laboratorio. ¿Ok? muy bien. Ok, doctor. Que Dios me los bendiga a todos y que tengan un excelente fin de semana. Amén. Si tienen Gracias. alguna pregunta, háganmela ahorita. Gracias, doctor. Bueno, que Dios me los bendiga. Amén, igual. Gracias, Amén. doctor. Hasta Gracias, luego. doctor. Adiós. Muchas gracias. Gracias, doctor. Igualmente. Dios me los bendiga.